Si evitamos el consumo de las drogas en nuestro país, vamos a avanzar muchísimo, mucho, sobre todo hacia adelante, con las nuevas generaciones. Que no tengamos consumo en México, ese es el objetivo, porque cuando hay consumo ya es muy difícil, ya se convierte en un problema de salud pública, en pandemia, y eso va muy vinculado a la violencia y lo más triste, ¿no?, a la pérdida de vidas humanas. Entonces, es mejor prevenir, y nosotros tenemos muchos elementos buenos para que no se incremente el consumo en nuestro país. Nuestras familias, los valores culturales, morales, espirituales, eso nos blinda en México, eso es lo que nos protege. Entonces tenemos que seguir con eso. Atención a los jóvenes, los programas de bienestar, el fortalecimiento de los valores y mucha información sobre el daño de las drogas. En fentanilo, 221 kilogramos asegurados en este periodo de abril, 1.428 kilogramos de fentanilo asegurados en el año, y en lo que va de la administración, 7.266 kilogramos de fentanilo. Aquí incluye pastillas de polvo, todo lo que se ha asegurado de este enervante. De metanfetaminas, 27 toneladas en el periodo del informe, 116 toneladas en el año, 289.6 toneladas en lo que va de la administración. Adelante. Cocaína, 3.539 kilogramos en lo que va del mes, en lo que es el informe, 13.106 kilogramos, 13.1 toneladas de cocaína en lo que va del año. En lo que va de la administración, 118.817 kilogramos de este enervante. En la heroína, 6 kilogramos en el periodo de abril, 17 en el año, 1.476 kilogramos en la administración. Goma de opio, 2 kilogramos en el periodo del informe, 53 kilogramos en el año, 1.246 kilogramos en la administración. En marihuana, 4 toneladas en lo que va de abril, 29 toneladas en el año, 671 toneladas en la administración. Adelante. En moneda nacional, 0.8 millones de pesos asegurados en estos 15 días. Llevamos en el año 16.6 millones de pesos. En lo que va de la administración, 569.7 millones de pesos asegurados a la delincuencia. En dólares, 0.4 millones de dólares en abril, 2.4 millones de dólares en el año y 129.1 millones de dólares en la administración. La que sigue, por favor. En cuanto a hectáreas de marihuana erradicadas, de igual forma, aquí tenemos el periodo de abril del informe, 496 hectáreas, 1.246 hectáreas en el año y 8.781 hectáreas en la administración. La que sigue, por favor. En Amapola, 499 hectáreas en el periodo del informe, 5.780 hectáreas en el año y 54.280 hectáreas en la administración. En hoja de coca, 1.9 hectáreas que fueron destruidas en el periodo. Llevamos 12.8 hectáreas en el año y en la administración 52 hectáreas de este enervante. Adelante. En cuanto a laboratorios, en el periodo del informe, 1 al 15 de abril, 32 laboratorios asegurados. En lo que va de la administración,
1,468 laboratorios localizados y extraídos, 10.2 toneladas de sustancias químicas, 220, en lo que va del periodo informado, 24.1 de toneladas de metanfetamina, en lo que va de la administración, 919 toneladas de sustancias químicas. Todo esto asegurado, se evitó la producción de 4.983 toneladas de metanfetaminas. Todos estos químicos que se aseguran pudieron haber producido esto. Es la afectación que se calcula que se hizo a la delincuencia, más de 32.845 millones de pesos en lo que es el periodo, pero en lo que va de la administración 1.3 billones de pesos. Vamos a presentar un video en lo que es los laboratorios clandestinos, en qué constituye, cómo se conforman estos laboratorios clandestinos de metanfetaminas y cómo se integran estos centros de manufactura de pastillas de fentanilo. Adelante, por favor. Con base en los resultados obtenidos, se ha identificado que en México la delincuencia organizada ha implementado métodos variados para la producción de metanfetamina y la manufactura de pastillas de fentanilo. Para la elaboración de metanfetamina, instalan laboratorios clandestinos que generalmente se ubican en áreas rurales lejanas a la población, de difícil acceso, cercanas a fuentes de agua y ocultas entre la vegetación. En estos sitios se instalan reactores y condensadores rudimentarios fabricados artesanalmente, donde a altas temperaturas se sintetizan los precursores químicos como el ácido fenilacético, anhídrido acético y acetato de sodio para obtener la sustancia base de la metanfetamina, conocida como fenil-2-propanona o P2P. Esta sustancia posteriormente se mezcla con ácido fórmico para obtener metanfetamina, la cual después de hervirla forma cristales que deben ser refrigerados y finalmente se purifican con acetona y ácido clorhídrico para obtener metanfetamina pura. Por lo que se refiere a la manufactura de pastillas de fentanilo, se tiene evidencia de que las organizaciones delictivas adquieren los precursores químicos de la última etapa de esta droga, en virtud de la dificultad de producirse en un ambiente clandestino. Lo que ha originado que en México, durante la presente administración, se hayan encontrado 37 centros de manufactura de pastillas de fentanilo, donde solamente se realiza la última fase del proceso de síntesis orgánica para la obtención de fentanilo. Estos lugares son instalaciones localizadas principalmente en áreas urbanas, con mesas, máquinas tableteadoras y recipientes para mezclar el precursor químico 4-anilino-N-fenetilpiperidina, conocido como ANPP, con un catalizador como el ácido clorhídrico. Proceso que no demanda de instalaciones o mano de obra especializada, obteniéndose el fentanilo, del cual únicamente les resta encapsularlo. Muy buenos días. Vamos a comentar un poco ahora sobre la perspectiva de adicciones, sobre la perspectiva de consumo. Y la semana pasada hablamos de fentanilo, destacamos que en México no existe todavía un problema de salud pública importante por consumo de fentanilo y no queremos que ocurra, y por eso hay que tener una perspectiva de prevención. Hoy vamos a hablar de metanfetaminas y aquí sí tenemos un importante problema de salud pública ya desde hace varios años. Las metanfetaminas tienen una de las expresiones más claras de lo que es común a todas las adicciones, y eso es lo que no vamos a dejar de insistir. Ayer mismo el presidente lo señalaba, hoy en la introducción lo señalaba también. Detrás de las adicciones hay un problema social y hay un problema emocional. Hay un problema social de exclusión, son años, son décadas de marginación, de desplazamiento, de pérdida de alternativas, sobre todo para la juventud. Y esto es lo que ha ido cultivando este ambiente, esta capacidad de penetración de las bandas criminales en jóvenes, hombres y mujeres que están en búsqueda de significado, en búsqueda de un espacio, en búsqueda de oportunidades.
Y también está presente el dolor emocional, los traumas psicológicos que pueden existir en vivencias muy intensas relacionadas con la violencia, relacionadas con el abuso, que puede ocurrir a veces en el seno familiar, a veces en el seno comunitario, a veces en experiencias de vida en general. Lo que se puede ver es que se va haciendo un círculo vicioso, muy vicioso, de deterioro social por esta exclusión, esta marginación, este aumento de la violencia, que a su vez va llevando a más violencia a otras personas, jóvenes o no tan jóvenes, y encuentran esta alternativa falsa, esta puerta falsa de salida a la ansiedad, a la depresión, a las afecciones emocionales en las drogas, en las sustancias. Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos del sistema nervioso. Son derivados químicos ya desde hace muchos años de las anfetaminas, que en su momento eran parte de del tratamiento de varios problemas de salud o alternativas incluso para la concentración, para la pérdida de peso, hace ya muchos años. Desde los años 80, las metanfetaminas, junto con las anfetaminas, se encuentran en la clasificación de medicamentos con poco uso médico y en cambio una grave importancia en salud pública. Y aquí están algunos de los nombres que se utilizan en la comunidad, en la calle. Los estaremos diciendo para que también las familias los puedan identificar en los barrios, en las comunidades, en los pueblos, que está circulando y esto alerte: cristal, crico, azul, hielo, anfeta, meta, ice, speed. Son algunos de los nombres, no todos, pero algunos de los nombres que se usan generalmente en la calle, en la vida rutinaria, donde puede estar el tráfico, el narcomenudeo y el consumo. La siguiente, por favor. Un elemento verdaderamente preocupante es que las metanfetaminas, a lo largo de años recientes, empezaron a ocupar el principal lugar como droga de alto impacto entre las distintas drogas, hoy superando incluso al alcohol. En su momento hablaremos del alcohol. El alcohol también es una droga, aunque sea legal, que causa graves problemas de salud pública. Pero vean ustedes, esta línea roja son los estimulantes tipo anfetamina, incluyendo las metanfetaminas, y a partir de años recientes, 2015, 16, 17 y definitivamente 18, empezaron a superar a el alcohol, que era la droga de impacto más comúnmente utilizada. La siguiente, por favor. En el territorio también se ha ido desplazando. Empezó originalmente como un asunto principalmente en el noroeste de México, en las Baja Californias, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango. Cabe destacar también, como lo dijimos para el fentanilo, muchos de estos sistemas de adicción están estimulados por adicción en otros territorios, en este caso en Estados Unidos, y también la proliferación de la oferta de los productos. Pero vean ustedes, a lo largo de estos años, de 2013 a 2021, se ha ido desplazando en todo el territorio. Este mapa lo que ilustra es la existencia de demanda de servicios por intoxicación aguda o por adicción prolongada de metanfetaminas en color rojo, comparado con otras sustancias por las que también se necesitan servicios de atención o se solicitan servicios de atención en el país. La siguiente, por favor. Un elemento importante: casi la mitad de las personas que consumen metanfetaminas iniciaron su consumo entre los 18 y los 25 años. Claramente es un problema en donde hay una grave vulnerabilidad en la juventud, en la adultez temprana, y la mitad lo iniciaron en este periodo de la vida. Pero además, otros productos, algunos legales como el tabaco o el alcohol, también la cannabis, la marihuana, son un antecedente importante de las personas que consumen metanfetaminas antes de los 21 años. Comparados con personas que no consumen estos productos, es más frecuente que lo hagan quienes sí consumen estos productos antes de los 21 años. La siguiente, por favor. Ahora, también es importante que la metanfetamina, como ya explicaba el general secretario Luis Crescencio Sandoval, por la facilidad con la que se puede producir en laboratorios clandestinos, a diferencia del fentanilo,
cuyos productores no se pueden producir en laboratorios clandestinos. La metanfetamina sí, y esto ha hecho que haya una gran disponibilidad para la producción local, para la oferta local y desde luego empujando y estimulando al consumo en el contexto que dije. Esta es una frase tomada un poco de la perspectiva del uso callejero. El colocón de la droga, el colocón es ese inicio del efecto, es muy rápido. Y ese efecto rápido también está asociado con su alto potencial adictivo. En general, las sustancias psicotrópicas, las sustancias adictivas, las drogas, cuando tienen un efecto de inicio más rápido, suelen ser las que son más adictivas o más fácilmente adictivas. La siguiente. Algunas presentaciones, cristales o piedras blancoazulosas, traslúcidas, un polvo blanco, tabletas, cápsulas, todo esto en el consumo ilegal. Como ya he dicho, el uso médico realmente es muy limitado. Se ha usado en algunos manejo del trastorno de ansiedad, de hiperactividad, con déficit de atención, pero realmente es hasta cuestionable su utilidad en ese campo. Prácticamente todo el uso de metanfetaminas es uso ilegal. Inyectada, ingerida, inhalada, fumada, múltiples formas de uso para estos productos. La siguiente, por favor. Finalmente, o casi para terminar, antes de ver a las alternativas, también enunciamos los tipos de efecto. Tiene efectos de corto plazo, tiene efectos de largo plazo. En el corto plazo, en forma inmediata, disminuye el apetito, quita el sueño, acelera la respiración y la frecuencia cardíaca, causa euforia y rápidamente esto estimula esta sensación de falso bienestar, es un bienestar inducido por el medicamento, por el producto, que lleva a la adicción y a la dependencia. Empieza a afectar la memoria, dificulta la regulación de la temperatura corporal y puede haber riesgo de golpe de calor, una situación que puede ser letal, sobre todo en climas cálidos. Pero a largo plazo, además de que se sigue perdiendo peso, a diferencia de la sensación de fuerza o de capacidad que inicialmente produce, empieza a llevar a fatiga, problemas dentales graves por trastornos circulatorios de la microcirculación, ansiedad, depresión, psicosis, complicaciones cardíacas que también tienen que ver con los trastornos de la circulación que produce. Desde luego aumenta la violencia y puede llevar a la muerte. La siguiente, por favor. Alternativas. Desde hace tiempo, pero lo seguimos anunciando, ponemos a disposición nuestro sistema de salud mental y adicciones, la CONADIC, Servicio de Atención Psiquiátrica, el Secretariado Técnico de Salud Mental. Tienen este número, la línea de la vida, 800-911-2000, funciona todos los días del año, 24 horas al día, y es una referencia telefónica. Es un salvavidas, es una zona de auxilio telefónico. ¿Quién lo puede marcar? La persona que se siente en necesidad, sus amigas, amigos, la familia, cualquiera que identifique a alguien que puede necesitar ayuda. Aquí va a haber asesoría, orientación, guía, contacto con los servicios de atención. Y también el Contacto Joven es un esfuerzo de colaboración del Instituto Mexicano de la Juventud con nuestro Servicio de Salud Mental y Adicciones, con algunas organizaciones como los Centros de Integración Juvenil y UNICEF. Con este código QR se accede a una línea de contacto a través de WhatsApp y es uno de los medios para llegar a Contacto Joven. Y la última, recordamos la estrategia que ya inició ayer y que presentó la Secretaria de Educación Pública, nuestra secretaria Leticia Ramírez, y es estrategiaenelaula.cef.gov.mx, y ahí vamos a ir poniendo en el repositorio información específica, metanfetaminas, fentanilo y todas las demás sustancias, las drogas de las que vamos a estar hablando en estas semanas.